Y lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies y le voy a invitar que abra su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Vamos a leer. Vamos a esperar que todos lo tengan. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta hora. Amén. Mi Biblia tiene como tema ahí, dice testimonio personal de Pablo y exhortación a Timoteo. No sé la suya como tiene. Amén. Vamos a estar viendo este tema en esta hora, pero pusimos un tema diferente y vamos a predicar sobre su misericordia incomprensible. Amén. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es incomprensible? Yo hasta ahora no puedo entenderla, porque Dios tuvo misericordia para con nosotros. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, como dijo Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Diga amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Por tu palabra te pedimos que seas tú glorificándote a través de ella, Señor. Que seas tú, Dios mío, derramando tu bendición. Que tu palabra sea de bendición para nuestra vida, Señor. Sea una palabra que edifique nuestra alma, que nos hable el entendimiento, Señor. Que nos ayude a conocerte más a ti en esta mañana. Hay cosas, Señor, que las ignoramos, pero en esta mañana abre nuestro entendimiento y que tu palabra, Dios mío, se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Amén. Amén. Puede sentarse en esta hora. ¿Cómo le dije que se llamaba el tema de esta mañana? Su misericordia incomprensible. Amén. Cuando estudiamos la carta a Timoteo, todos sabemos que las cartas, tanto la carta a Timoteo como la carta a Tito, son unas cartas que Pablo escribe como cartas pastorales. Todos sabemos que acá se estaba terminando la era apostólica y ya quedaba la era pastoral. Amén. Por eso que yo no creo que hayan apóstoles. ¿Cuál fue el último apóstol? Vamos a ver quién me lo dice. ¿Quién fue? Pablo. Amén. Fue Pablo. Entonces, hasta ahí llegó la era de los apóstoles. Y entonces Pablo escribe a Timoteo. ¿Timoteo qué era? ¿Era un apóstol? Vamos a ver. Le voy a preguntar. ¿Qué era Timoteo? ¿Era apóstol o qué era? Pastor. Un hermano dijo, ¿qué era Timoteo? Pastor. Entonces hasta acá llegaba la era de los apóstoles. Y ahora continuaba una nueva era que era la pastoral, a donde el apóstol Pablo tiene que escribirle a Timoteo y enseñarle cómo dirigir a la iglesia y cómo dirigirse primeramente él. Amén. Pero antes de esto, Pablo le dice a Timoteo o le escribe lo que Cristo había hecho en su vida. Yo quiero preguntarle, ¿qué ha hecho Cristo en su vida? Mucho. Diga conmigo, Cristo ha hecho mucho en mi vida. Cristo ha hecho lo que nadie pudo hacer en mi vida. Amén. Él nos dio vida, nos salvó siendo nosotros los más viles pecadores. Y es que Pablo se identifica con nosotros, ¿verdad? Me gusta leer a Pablo por eso, porque él se identifica con la vida que nosotros antes teníamos. ¿Cuántos tenían una vida santa antes?
Nadie. Todos éramos pecadores. Sí, porque por eso vino Cristo. Si no, no estuviéramos acá nosotros. Amén. Si por pecadores estamos en este lugar, porque Cristo tuvo misericordia y nos ha dado la vida eterna. Amén. El versículo 12 dice, oiga, mira lo que Pablo dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿cómo dice? Por fiel. Pablo no dice yo era fiel, dice me tuvo por fiel. Pablo dice, le da a entender a Timoteo que él no era digno de a donde Cristo lo había puesto. Es que nadie de nosotros éramos dignos o teníamos la solvencia suficiente para, o tenemos para decir yo soy digno para estar ahí. No, estamos acá porque Dios ha tenido misericordia. Amén. Por eso el tema de esta mañana es: su misericordia es incomprensible. A veces no sé si usted se ha puesto a pensar y ha hecho un análisis de su vida y ha dicho, bueno, ¿cómo es que yo estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo es que Dios me ha puesto en un ministerio si antes yo era una persona que no agradaba a Dios, una persona que era malviviente, no era una buena persona, yo era malo, yo era pecador? ¿Alguna vez ha dicho usted? Amén. Yo no merecía estar ahí, por eso le digo, nosotros no merecíamos estar en un lugar como este. Nadie de nosotros. Pero la misericordia de Dios es tan incomprensible. Solamente podemos entender su amor, que nos ha amado con amor eterno. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros infieles, Él mostró su amor para con nosotros. Y dice, poniéndome en el ministerio. El versículo 13, habiendo yo sido antes, ¿qué dice? Blasfemo. El versículo 13, ese versículo Pablo se atribuye esto tan tremendo. Él dice blasfemo. ¿Sabe que Pablo, todos sabemos lo que era Pablo cuando era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero sabía que Pablo no podía blasfemar el nombre de Dios porque él conocía la ley, pero sí blasfemó el nombre de Cristo. Él mismo lo declara en esa porción que hemos leído. Si usted lee el versículo 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Amén. A veces nosotros desconocemos esto. Él no podía blasfemar de Jehová Dios porque él creía en el Dios de los cielos. Él era un estudioso de la ley, ¿verdad que sí? Pablo conocía la ley. Pero más blasfemó el nombre de Cristo, no creyendo que Cristo era el enviado de Dios. Amén. Al aplicarse a sí mismo esta terrible palabra, blasfemo. ¿Y qué es blasfemia? Es una ofensa a una divinidad, o insulto o irreverencia a lo que se considera sagrado. Prácticamente cuando lo que está diciendo Pablo, está diciendo yo insulté el nombre de Jesús. Es lo que él está declarando en ese versículo. Usted dirá, pero ¿qué está diciendo el hermano? No, él lo está declarando ahí. Cuando él perseguía a la iglesia, no únicamente maltrataba a la iglesia, sino que estaba siendo incrédulo a que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. A veces nosotros leemos y vamos de carrera, pero si usted se detiene en un versículo y se da cuenta de lo que Pablo estaba diciendo, él se atribuye esto tan tremendo que él había hecho. Había sido perseguidor de la iglesia y también había sido, dice, blasfemo del nombre de Jesús. Por eso que es el tema de esta mañana, es su misericordia es incomprensible. Amén. ¿Merecía Pablo ser perdonado por Dios por lo que estaba haciendo, por lo que había hecho? No. ¿Merecíamos nosotros el perdón de Dios? No. ¿Pero por qué Dios nos ha perdonado entonces? Por su misericordia. Porque Dios no paga como paga el hombre. A nosotros, si alguien nos insulta, nos dice una palabra, nosotros le decimos 2, 3 y 4 y más. Pero Pablo recibió la misericordia de Dios siendo él alguien que era perseguidor de la iglesia de Cristo. Y es que cuando Pablo persigue a la iglesia de Cristo, no únicamente estaba persiguiendo a los apóstoles, a los discípulos, aquellos que habían creído en Cristo, sino que estaba persiguiendo a Cristo mismo. Amén.
dice que blasfemia es una ofensa a una divinidad. ¿Y quién es la divinidad en esta mañana? Diga conmigo, Cristo es la divinidad en esta mañana. Cristo es la divinidad y Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Dice que en el caso de Pablo, él está haciendo blasfemo del nombre de Jesús. Vamos al, según el versículo 13 que leímos, ¿verdad? Habiendo yo sido, que dice antes. Dice antes, ¿verdad? Está hablando de tiempo pasado. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a, ¿qué dice? A misericordia, porque lo hice, ¿por qué? ¿Y qué más? Incredulidad. Entonces Pablo no creía en Cristo. Usted ha conocido personas que no creen en el Señor o no habían creído en Cristo, pero de repente usted lo ve con una Biblia y usted dice, pero no es aquella persona que decía que Jesús no existe, porque hay personas que no creen en Cristo. Hay personas que no creen en Dios, dicen, no, si Dios no existe, Dios es un mito, es una fantasía inventada por el hombre. Ahora yo le tengo una respuesta. Si Dios es una fantasía, es un mito inventado por el hombre, ¿quién inventó hacer el hombre? Amén. ¿Quién lo hizo a usted? Cristo. Entonces Dios inventó ser el hombre. Entonces Dios no puede ser un mito. Dios es una realidad. Dios es verdadero. Y Pablo dice, lo hice por incredulidad. Pablo no creía en Cristo. Él creía en Dios, creía y sabía la ley, conocía todo. Pero no creía que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo. Pablo no creía que Jesucristo era el libertador. Pablo no creía nada de eso. Hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios. No sé aquí habrá alguna persona que alguna vez dice, no, yo no creo en Cristo, pero está en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo por incredulidad e ignorancia. Pero hoy tenemos la sabiduría de Dios y sabemos que Dios existe. Amén. Que Dios es real, que Dios ha cambiado nuestra vida. Dios lo sacó a usted de ahí donde estaba. Muchos de los que están acá eran drogadictos, borrachos. Tenía todos los pecados usted del mundo, pero Dios tuvo misericordia y lo salvó, lo rescató, lo regeneró y lo tiene en este lugar para la gloria y la honra de Él. Amén. Si hay alguno de los apóstoles que se identifique con la iglesia de Cristo o con nosotros, es Pablo. Amén. ¿Cuántos les gusta leer de Pablo? A mí me gusta leer del apóstol Pablo. Dice que Pablo era un estricto fariseo. Oiga, conocía la ley y por lo tanto nunca podía hablar mal de Jehová Dios, pero sí de Cristo. Amén. Sí podía hablar mal de Cristo y lo hizo, Él lo reconoce. Y por eso yo le digo que estemos ahí en el versículo para que nos diga, este hermano me está dando mentira. No, yo no le estoy dando mentira. Lo estamos basando en los versículos que hemos tomado, ¿verdad? Entonces dice que Pablo era conocedor de la ley. Pero Pablo encerró a muchos cristianos. Pablo golpeó a muchos cristianos, ¿verdad? Pero qué lindo es que y cuando leemos eso, que Pablo tuvo aquel encuentro glorioso con aquel que estaba persiguiendo, ¿verdad? ¿Verdad que Pablo no le quedó otra cosa que humillarse, ¿verdad? Amén. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es maravilloso? Amén. Y yo quiero que leamos libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4 y 5. Si me puede ayudar, pastor. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4 y 5. Capítulo 9, versículo 4 y 5. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De quién era esa voz? Pablo pensaba que él estaba persiguiendo únicamente a personas. No, él estaba persiguiendo al mismo Dios, amén, a Cristo.
Y el versículo 5 dice, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dice Pablo. Y él le dijo, yo soy. ¿Quién le dijo? Jesús. De aquel que Pablo no creía. Y le dije, yo soy Jesús. Entonces Pablo ahí se da cuenta que la incredulidad que él tenía hacia Jesús era algo erróneo, estaba equivocado, estaba aún blasfemando a el nombre de aquel ser glorioso que había venido del cielo para salvar al mundo. ¿A quién tú persigues? Le dije, Jesús, tú eres a quien tú me estás persiguiendo a mí, porque Pablo pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia, pero en sí estaba persiguiendo a Cristo, amén, porque nosotros somos ¿de quién? Amén. Él no perseguía a la iglesia, pero también estaba siendo perseguidor de Cristo. Y por eso es que el Señor se le tiene que aparecer. Amén. ¿Y será que Pablo volvió a hacer lo mismo que era antes cuando Jesús se le apareció? ¿Verdad que no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo? Amén. Y dice que ahora Pablo humildemente confiesa su blasfemia. Vamos a leer el versículo 14. Amén. Y vamos a el versículo 14. Amén. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahí podemos ver la misericordia de Dios para con Pablo, porque Jesucristo bien verá, o Dios hubiera mandado, amén, a un ángel que le corte la cabeza a Pablo por malo, por perseguidor, por injuriador, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Dios hubiera hecho descender un ángel del cielo ahí con una espada, ¿verdad? Ajá, Pablo, tú eres Saulo, tú eres el que persigues mi iglesia, y viene y le quita la cabeza y lo destruye, pero Dios no hizo eso con Pablo. Por todos los pecados que nosotros hemos cometido, merecíamos también que Dios no tuviese misericordia de nosotros. Que Él hubiera venido y nos hubiera destruido, nos hubiera quemado con fuego, pero Dios no hizo eso para con nosotros. Él mostró misericordia, mostró amor, mostró perdón para con nosotros y nos ha dado la vida, nos ha dado el perdón, nos ha levantado de donde habíamos caído. Amén. Y no lo merecíamos nosotros. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿será, hermano, que usted merecía que Cristo muriera por usted? Usted me va a decir que no. Alguno tal vez se pase de valiente y me diga que sí. Amén, pero no, nosotros no lo merecíamos. Nadie de nosotros. Por mucho que el hombre se crea hoy en día, no merecía que Cristo pagara el sacrificio. Amén. Por muy intelectual que sea el hombre o el ser humano o la mujer, no merecía que Cristo pagara ese precio, pero Dios ofreció y dio misericordia y amor y perdón eterno para nosotros. Amén. Vamos a ver la definición de misericordia. Es compadecerse de la miseria ajena. Entonces nosotros éramos unos miserables. Amén. Si eso éramos nosotros, sí, oye, fuerte, ¿verdad? Pero si estudiamos toda la definición de esta palabra misericordia, es compadecerse de alguien que era miserable. Eso éramos nosotros. Se oye pesado, ¿por qué el hermano dice eso? Si eso era yo también. Amén. Entonces Dios se compadeció de nosotros que éramos miserables y estábamos predestinados para ir ¿a dónde? Al cielo, dijeron, no, ¿verdad? Al infierno. Estábamos predestinados para ir a la condenación eterna, pero Jesucristo se compadeció de nosotros al morir en la cruz del Calvario. Él nos dio el perdón, Él nos rescató, Él nos dio una nueva oportunidad para ser salvos, para no ir a ese lugar. Entonces la definición de misericordia es compadecerse de la miseria ajena. Por eso le digo, Cristo no merecía ser colgado en una cruz, en un madero. Lo que merecíamos éramos nosotros. Por malos, ¿verdad? En México dicen malinche, ¿verdad? Por malinche, por malos, dicen, amén. En El Salvador dicen por sinvergüenza, dicen, amén. Por pícaros, dicen uno. Por eso nosotros merecíamos el castigo. Pero Dios no es como nosotros, amén.
también es una actitud bondadosa. Dios mostró su bondad para con nosotros. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Le alaba a usted al Señor por eso. Amén. Y cuando Dios se compadece de nuestra miseria, no únicamente se compadece de nosotros, sino que también nos ofrece su perdón. Amén. Él se compadece de nosotros y nos ofrece. ¿Qué nos ofreció el Señor? Su perdón. Así como Jesucristo se le apareció a Pablo y lo transformó y lo perdonó por ser perseguidor de la iglesia, por ser lo que era, también un día Jesucristo se nos apareció a nosotros y nos perdonó por lo que nosotros éramos. Amén. Y nos salvó y nos rescató y nos dio vida. Amén. Si yo me lo hubiera encontrado a usted en la vida pasada, quizás me hubiera dado miedo verle. Amén. Amén. Pero usted tuvo un encuentro con Cristo. Un encuentro glorioso, ¿verdad? Aquel día que usted sintió la presencia de Dios y le dijo: Señor, perdóname porque necesito de ti. Yo soy un pecador, necesito que limpies mi alma, que transformes mi vida. Jesucristo entró a su corazón y lo perdonó y lo transformó. Y lo cambió y le dio una vida diferente. Porque muchos de los que están acá quizás era hora que iban llegando de la disco, o estaban de velado de goma y de todo, ¿eh? Estaban tremendo tirados en una cama lamentándose por lo que habían hecho. Pero el pecado los tenía a todos nosotros esclavos. Amén. Por eso apareció Cristo, para librarnos de la esclavitud del pecado, para darnos libertad. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, y los que nos habíamos perdido éramos nosotros. Él vino para dar libertad a los cautivos, y los que estábamos cautivos éramos nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos al versículo 15. Pero está buena esta mañana, ¿verdad? Qué linda la mañana que hizo el Señor. Amén. Versículo 15. Palabra y fiel es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Él no dijo yo soy el último, soy el primero, porque él sabía que él no había hecho cosas buenas. Él había sido alguien malo, pecador, incrédulo. Amén, sin vergüenza. Amén. De todo tenía Pablo. Por eso yo soy el primero de todo. Amén. Y él declara todo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, dice Pablo. Cuando Pablo predicaba, siempre daba testimonio de lo que él había sido antes. Pero la gente decía: bueno, que no es este el que perseguía a los cristianos, a los evangélicos, el que los encadenaba, los encerraba, que no es este Saulo de Tarso. Y Pablo decía: era, pero tuve un encuentro glorioso con aquel a quien yo perseguía, con Cristo Jesús, y Él me ha perdonado, Él me ha salvado. Amén. Palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos nosotros. Amén. Que Cristo vino al mundo para salvar a quién, a mí, diga, para salvarme a mí, para salvarnos a nosotros. Porque nosotros éramos los más pecadores que hay. Amén. Éramos pecadores, hermano. Usted dirá: hermano, pero yo no hice tantas cosas malas, pero era pecador. Amén. También usted dirá: hermano, pero yo no era alcohólico, no era drogadicto, pero iba para el infierno también. Pero era mal hablado, era malcriado, tenía mala crianza, iba al infierno también. Entonces Cristo vino por todos. Tal vez usted que me está viendo allá en su casa: ya, pero yo no soy tan malo. Más malo que mí era usted. Amén. Todos somos pecadores. Cristo ha venido para salvar lo que se había perdido, y todos nosotros estábamos perdidos. Amén. Y Él mostró su misericordia. Dios es bueno. Dios nos ha dado la vida. Nosotros no éramos nada, pero ahora somos hijos de Dios. Amén. Eso somos nosotros. En el versículo 15, Pablo reconoce el sacrificio de Cristo, y él por eso declara
declara estas palabras. Yo era pecador, dice, amén. Y él está reconociendo el sacrificio que Cristo hizo por él, amén. Yo creo, pastor, que me ayude con la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. La carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. La leemos más rápido ahí porque a veces acá me cuesta leer, amén. Voy a pedir que me presten unos lentes, amén. Versículo 11, ¿verdad? Amén. 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién dice? A todos los hombres. Entonces no es solo para Pablo, para los apóstoles, para los discípulos, no, es para todos, hasta nuestros días, amén. Es que Dios es pasado, Dios es futuro y Dios es presente, amén. Dios es por todos los tiempos, amén. ¿Me puede poner el versículo 14 de Tito siempre del mismo capítulo? Dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? ¿Qué somos ahora? Pueblo de Dios. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, para que nosotros pasásemos a ser el pueblo de Dios, Jesucristo tuvo que actuar en nuestra vida, tuvo que morir por nosotros para redimirnos de todo pecado, amén. Bendito es el nombre del Señor en esta mañana. El versículo 16, amén. Dice que Pablo declara la clemencia de Jesucristo para con él. Vamos a leer el versículo 16. Pero por esto fue recibido, ¿qué dice Pablo? A misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pero usted dirá, ¿esta palabra qué quiere decir? La palabra clemencia no es un nombre, no es nombre de una persona. Algunas personas que le ponen clemencia, ¿verdad? Amén, pero este no es nombre para persona. ¿Han oído alguna vez que ustedes, personas que le dicen clemencia? Yo no sé si es que se llaman así, ¿verdad? Amén, pero este no es nombre de persona, hermano. A veces la gente pone nombres que ni sabe lo que significan, amén. No le va a poner clemencia a su hija, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Y qué significa la palabra clemencia? La palabra clemencia viene a ser lo mismo que es misericordia, es piedad, misericordia y compasión. Entonces, cuando él se llama clemencia, se está llamando piedad, amén, misericordia y compasión, ¿verdad? Entonces, ¿alguna vez usted ha tenido piedad de alguna persona? Amén. ¿Qué es cuando nosotros tenemos piedad o nos compadecemos de una persona? Cuando vemos que alguien está sufriendo, ¿verdad? Que necesita algo. O cuando vemos, de verdad, a alguien ahí en la calle que está pidiéndole a usted $1 para comer, ¿verdad? Porque algunos piden para tomar. Amén. Fíjese que en cierta ocasión yo no era cristiano, bueno, no me había reconciliado, ¿verdad? Y yo iba acá fue por el lado del Angli Park, iba yo por un lugar ahí, ¿verdad? Y yo solo andaba como en ese día, andaba como unos, creo, $21, creo que andaba, algo así. Y bueno, y a veces la gente, ¿verdad? Por eso yo, cuando alguien me pide, yo tengo que ver para qué lo necesita. Bueno, y como si un bolo me pedí, yo andaba, bueno, yo le daba $1, ¿verdad? Y ese día, por andar de inteligente, le di el billete de $20 y me quedé con $1. De verdad. Amén. Amén. Y después, y con razón vi que ahí el muchacho se fue contento, pero yo no me había fijado, le había dado el billete de $20. Amén. Y cuando me estaba buscando el billete, solo había el de $1. Pues qué inteligente fue ese día yo. Por eso es que ahora, cuando alguien me pide, quiero ver si es para comer. Bueno, si hubiera sido para comer, no me doliera hasta el día de hoy, pero todavía me duele. Amén. Y yo andaba creo con mi primo y le digo, fíjate lo que hice, el billete de $20 le di a aquel. Amén, por eso lo vi que iba tan contento, ¿verdad? Qué bueno le salió ese día. Al que no le salió bien fue a mí, porque me quedé con $1. Pero ahora cuando alguien me pide, yo siempre veo que la necesidad es, porque hay personas que te piden para comer, ¿verdad? Amén. Cierto día estaba echando gas al carro y
se me acercó como un asiático y me pidió que le diera $1. Yo pensaba, ¿será que voy a ir a comprar alcohol? No. Pero yo sentí dárselo y aquí el muchacho corrió a comprar algo para comer. Entonces él andaba hambre de verdad. Y lo bueno es cuando nosotros damos para el que lo necesita, pero hay gente que lo necesita para destruirse, ¿verdad? Así que no le va a pasar lo que me pasó a mi hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros mostramos piedad o compasión por una persona es cuando ayudamos al que está necesitado, ¿verdad? Cuando ayudamos a aquel que necesita. Entonces Dios mostró piedad, clemencia para con nosotros, porque Él sabía que lo que nos esperaba a nosotros era la condenación. Amén. Íbamos directo hacia el castigo eterno, pero Él mostró su clemencia, su misericordia y su compasión. Y no solamente la mostró, sino que nos ayudó, nos sacó, nos salvó, nos rescató, nos libertó, nos ha dado la vida. Amén. Porque una cosa es decir, ay, pobrecito, aquella persona cómo está sufriendo, me da lástima. Y otra cosa es ayudarlo, ¿verdad? Una cosa es que me dé lástima el sufrimiento de alguna persona, pero otra cosa es que nos saquemos algo para que esta persona se ayude. Porque a veces mostramos clemencia, pero no ayudamos. Amén. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho, pobrecita la humanidad, pobrecito Edwin, pobrecito todos los que están en remanente fiel, pobrecito, pero no hubiera muerto por nosotros? ¿Qué hubiese pasado? Si Él no hubiera dado su vida por nosotros, lo hubiéramos perdido, nos hubiéramos ido derechito al infierno. Pero Él mostró clemencia, mostró misericordia y se dejó clavar en una cruz. Amén. Se dejó clavar diga conmigo, se dejó clavar en una cruz por mí. Amén. Les relataba a los hermanos de la reunión ayer. Un día de esto estaba escuchando una predicación es una enseñanza de un predicador y me llamó la atención lo que él dijo. Dice que él decía que un clavo en mi mano, dice, tal vez valga 1 centavo, dice, pero los clavos en la mano de Cristo valieron la vida mía. Dice. Amén. Los clavos en la mano de Cristo valieron la salvación de nosotros, valieron el perdón de nosotros. Amén. Y dije yo, está bueno esto lo que dijo. Amén. Y verdad que si nosotros nos ponemos a ver lo que Jesucristo hizo por nosotros, fue algo grande. Algo que nadie lo iba a hacer por nosotros. Es que Dios es misericordioso, hermano. ¿Sabe que cuando yo a veces me siento desanimado, ¿alguna vez usted se ha sentido desanimado, hermano? ¿Verdad que sí? No me va a decir que no, porque ¿verdad que alguna vez usted se ha sentido triste? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez usted dice, ya no, hasta aquí llego? ¿Verdad que alguna vez lo ha dicho? No me diga que no, hermano, porque está mintiendo. Amén. Y a veces yo me pongo a pensar y digo yo, pero si Dios ha mostrado tanta misericordia para con nosotros, y digo, y a veces vengo y reconozco que lo que Dios hizo tenemos que valorarlo. Fue algo grande, y ¿por qué no luchar hasta el final, hermano? ¿O será que el soldado va a salvar su vida si se rinde? Tiene que luchar para salvarse, ¿verdad? Entonces cada momento de nuestra vida es una lucha, es una batalla, es una guerra que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Y será que vamos a lograr la meta si lo sentamos ahí y decimos, hasta aquí llegué, ya no puedo, soy cobarde, hasta aquí me quedo, soy incapaz, no tengo fuerza? Dios lo ha dotado de fortaleza a usted, Dios le ha dado la fuerza, amén. Por eso la Biblia dice que diga el débil, ¿qué? Fuerte soy. Diga conmigo, cuando estoy débil yo diré, soy fuerte. Amén. Por eso es que a veces tenemos que, y nos ponemos a pensar, es que la misericordia de Dios a veces no la podemos comprender. Nos levanta, nos perdona, nos da la vida. Tantas cosas que Dios hace por nosotros. Pablo habla también de la clemencia que Cristo Jesús había mostrado, siendo él poniéndose él como ejemplo, siendo él un perseguidor de la iglesia. Pablo reconoce que él no merecía el perdón de Dios. Amén. Pero vamos a ver lo que Pablo pensaba
de Cristo antes de tener aquel encuentro glorioso con el Señor. Pablo no pensaba cosas buenas. ¿Usted qué pensaba de los evangélicos, hermano, cuando no conocía a Cristo? Amén. ¿Qué pensaba, dijo? Que eran locos, dijo. Amén. Si muchas personas dicen que esos creyentes son locos, ¿verdad? ¿Alguna vez oyó eso usted? Amén. ¿Alguna vez que esos son fanáticos? ¿La verdad que algunos de ustedes dijo eso también? Que yo no creo, eso solo son aquí, no. Yo no creo en eso, pero ¿qué piensa ahora del cristianismo, del evangelio que hoy está aquí? Piensa que es algo glorioso, ¿verdad? Que es algo que trae vida, algo que nos ha rescatado, algo que nos ha salvado. Amén, algo grande que vino del cielo. Amén. Y Pablo antes pensaba todo lo contrario de lo que hemos estado viendo hasta este momento. Lo que Pablo pensaba de Jesús antes de su encuentro glorioso con el maestro, dígame, con el maestro, ¿verdad? Con el grande, con el yo soy, amén, Cristo Jesús, amén. Pablo pensaba primero que Jesús era un engañador. Eso pensaba Pablo de Cristo. Él pensaba que Jesús era un engañador, que nomás se dedicaba a engañar a las multitudes. Este Cristo dice, es un engañador. Es lo que Pablo pensaba, que Jesús era un engañador. Como hoy en día tantos engañadores que hay por ahí, ¿verdad? Por eso le dije al principio que la era de los apóstoles se terminó hasta la era de Pablo. Por eso Pablo escribe estas cartas, porque ahora los que tienen que dedicarse a enseñar la palabra del Señor prácticamente es la era pastoral, amén. No es la era de los apóstoles. Si viene un apóstol a remanente fiel, le vamos a dar el micrófono, hermano. No, ¿verdad? Amén. Bueno, para que antes alguien me diga que es apóstol, tenemos que preguntarle cuándo anduvo con Cristo, amén. ¿Cuántos azotazos le dieron por predicar a Cristo? Ahora lo que le dan son billetes, amén. Eso es lo que le dan ahora. Si alguien que es apóstol, pues que me diga cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces lo han metido a la cárcel. Algunos los meten a la cárcel por estafadores, amén, por engañadores. Por eso los meten ahora, amén. Pero antes lo metían por predicar ¿a quién? A Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo y Silas, verdad? ¿Por qué los metieron a la cárcel? Por predicar la palabra de Dios, amén. Por predicar a Cristo, por predicar el evangelio de Cristo. No, y ahora dice, fíjese que ahora en las noticias, bueno, no sé si, yo siempre sigo las noticias de El Salvador y allá le sacan los trapos de sol a todos. Ahí los pastores ya no se salvan, los sinvergüenzas, amén. Está el pastor está preso por esto, porque estafó y se robó tanto, amén. Amén. Y ahí salen en los noticieros. No dicen los metieron presos por predicar a Cristo, porque por predicar a nadie meten preso allá. Los meten por ladrones, amén. ¿Verdad que sí? Entonces, estamos viviendo, diga conmigo, la era pastoral, no la apostólica, amén. Entonces Pablo pensaba también que Jesús era un seductor del pueblo judío, que él era un seductor que únicamente seducía, engañaba, que había traído una falsa enseñanza al pueblo judío. Es lo que Pablo pensaba de Cristo. Por eso es que Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, porque decía, estos son unos engañadores, unos revoltosos, están engañando al pueblo. Es lo que Pablo pensaba, y muchas veces muchas personas han pensado, no, que estos son unos mentirosos, unos sacapistos, engañadores, que son estafadores. Pero cuando se dan cuenta del verdadero evangelio, entonces dan gloria y alabanza a Dios, amén. Y dicen, qué equivocado estaba yo, amén. Yo creo que algunos habían por aquí, porque los veo que si yo era uno de esos, dicen, es que estos cristianos, dicen, si yo estoy bien así. Y también Pablo pensaba que Jesucristo enseñaba falsas enseñanzas, que eran enseñanzas falsas y perversas. Es lo que Pablo pensaba de Cristo. Imagínense, por eso que Pablo él reconoce que él era el más grande de los pecadores, por todo lo que había pensado de Cristo, que era un engañador que enseñaba falsas enseñanzas al pueblo. Y una falsa enseñanza es aquello, hermano, aquello que nos aleja de Dios, que nos hace ver que otras cosas fuera de la voluntad de Dios. Y como Pablo conocía la ley, él pensaba que lo que Cristo predicaba era algo falso. Pero es que nosotros a veces necesitamos tener un encuentro con Cristo para creer, amén.
Pablo necesitó tener un encuentro con Cristo. Y también Pablo pensaba que Jesús era un Mesías falso. Pablo no creía que Cristo era el Mesías. Y muchos de los judíos hasta el día de hoy no creen que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios. Amén. Muchos aún rechazan a Jesucristo como Salvador. Amén. Y muchas veces nosotros quizás rechazamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero qué lindo, hermano, que en esta mañana nosotros un día le aceptamos y le reconocimos y valoramos lo que Él hizo por nosotros y hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Él. Amén. Pero fíjese que hay una razón muy fuerte por la que Pablo pensaba esto. Pablo no lo pensaba así por así. Por eso que Jesucristo tuvo que tratar personalmente con Pablo. Porque yo le dije al principio que Pablo era un estudioso de la ley, él conocía. Entonces él tenía una razón, él tenía un fundamento para no creer en Cristo. Y yo se lo voy a decir, lo vamos a ver en este momento. Por eso Cristo tuvo que tratar con él. Por eso que Cristo a veces trata de diferentes maneras con nosotros, amén. Porque muchos de nosotros éramos más incrédulos que otros. Entonces Jesucristo tuvo que tratar en diferentes maneras muchas veces con nosotros. No sé en usted cómo Jesucristo trató con su vida. Amén. Pero dice, ¿pero qué hacía pensar a Pablo que Jesús era un Mesías falso? Escuche lo que vamos a leer. Pues Jesús había acabado su vida colgado en un madero, como alguien maldecido por Dios, ya que todo el que moría de esa manera era tenido por alguien maldecido. Por eso Pablo no creía en Jesús por la manera que Jesús había muerto. Porque todo el que moría en la cruz era alguien que moría así, maldecido por Dios. Era alguien que era maldito prácticamente. Se oye fuerte esa palabra, pero era una razón fundamental que Pablo tenía. Que como Cristo había muerto colgado en un madero, él decía, él no puede ser el Hijo de Dios porque él ha muerto como alguien maldecido por Dios. Es lo que Pablo decía y tenía una razón fuerte para pensar esto. Porque todo el que moría colgado en un madero no era alguien bueno, eran los asesinos, los ladrones, ¿verdad que sí? Los engañadores, esos eran los que morían ahí. Sí. Por eso Pablo le costaba mucho creer que Jesús era alguien verdadero. Por eso Jesús tuvo que tratar de una forma especial con Pablo. ¿Cómo trató Jesús con Pablo? Se le apareció, ¿verdad? Lo confrontó, amén. Y le dijo, Pablo, tú eres al quien persigues, eres a mí. No estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Entonces por eso usted se preguntará, ¿verdad? ¿Por qué Cristo? ¿Alguna vez usted se preguntó por qué Cristo tuvo que aparecérsele a Pablo así? Para que creyera, porque si no Pablo hubiese sido siendo el igual perseguidor de la iglesia, incrédulo, todo eso. Y lo vamos a leer en Gálatas capítulo 3 versículo 13, pastor. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, súbame un poquito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Tenía una razón Pablo, sí o no, para no creer en Cristo? Amén. Muchos no sabían esto quizás, ¿verdad? No, es que por eso le dije al principio, a veces hay que meterse en el versículo que nosotros leemos. Porque una cosa es leer todo el capítulo y leerlo, pero una cosa es meditarlo, amén. Sacar lo que hay en esos textos bíblicos que nosotros leemos. Entonces todo el que moría en una cruz era alguien maldecido por Dios. Entonces nosotros eran los que merecíamos morir allí. Pero Cristo se hizo como nosotros para salvarnos a nosotros, amén. ¿Me entendió lo que le dije, verdad? Jesucristo se hizo como nosotros para salvarnos a nosotros, amén.
Entonces por eso es que Pablo creía todo lo contrario de Cristo, pero cuando Cristo se le apareció y tuvo ese encuentro con él cambió su perspectiva, su forma de pensar de Cristo, y creyó que Jesús era el Salvador, que Jesús era el enviado de Dios, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Todo cambió en la vida de Pablo, en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo. Él dijo, pero ¿qué estaba haciendo yo? Estaba persiguiendo a la iglesia que el Hijo de Dios vino a fundar. Estaba persiguiendo al mismo Hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo yo? Por eso Pablo dice, siendo yo antes blasfemo, perseguidor, fui tenido a misericordia. Él estaba reconociendo que él no merecía el perdón de Dios, que él no merecía la misericordia de Dios. Él estaba reconociéndolo, pero más dice gracias, y da gracias a Dios porque fue tenido a misericordia. Nosotros no merecíamos nada, hermano. Así es que cuando nos creamos más que el otro, veamos de dónde Dios nos sacó. Pablo se hacía aún el más, él decía que era el más pequeñito de los apóstoles. Pero si nosotros vemos la historia de Pablo o el transcurrir del tiempo de Pablo, cómo él fundó iglesias, cómo él predicó el evangelio de Cristo, nosotros lo podemos describir como uno de los grandes hombres de Dios. Y lo fue, pero más él se hacía el más pequeñito. Amén. ¿Qué va a pasar cuando los ministros se hagan el más pequeñito? Dios los va a bendecir, Dios los va a poner en alto. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, no, es que yo soy el super predicador? Pablo nunca dijo, yo soy el super apóstol. Él siempre daba la gloria a Dios y se hacía el más pequeñito de todos. Cuando nos hacemos el más pequeño de todos, vamos a recibir la recompensa que viene del cielo. Amén. Vamos a recibir lo que viene de lo alto. Porque el que se humilla, Dios, ¿qué dice? Lo exalta. Amén. Amén. Y al que se exalta el mismo, Dios lo humilla. Conclusión en esta mañana. Pablo reconoce su agradecimiento, su amor con quien había tenido misericordia de él. Pablo declara su amor hacia Dios. ¿Usted alguna vez ha declarado su amor hacia Dios? Amén. ¿Alguna vez usted ha dicho, Señor, te amo por lo que tú has hecho en mi vida? Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9 para terminar. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9 ahí vamos a terminar en esta mañana. Espero de que usted haya puesto atención a esto que hemos estado hablando, porque cuando nosotros damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, lo que le dije, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez Pablo hubiese escrito, yo he sido el que más he trabajado de los apóstoles. Lo podía escribir porque sí lo había hecho, ¿verdad? Yo creo que si uno de nosotros hubiera escrito ese pasaje, hubiera puesto, yo soy el que más bonito predico en la iglesia. Alguno de nosotros lo hubiera hecho. Amén. Yo soy el que más bonito canto, soy el más grande de la iglesia. No, pero Pablo no hizo eso. Él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol. Él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Pero a Pablo, el que lo llamó fue Cristo. Y a los apóstoles de hoy en día los ha puesto la gente. Ellos solo se han puesto la misma iglesia tonta que los pone, amén. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. ¿De quién dice? De Dios. ¿Se da cuenta? No soy digno, decía Pablo. Así que nadie de nosotros era digno de estar en este lugar, hermano. Dios ha tenido misericordia.
Cierra sus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres